días con todos y todas. Voy a empezar, como ya fue mencionado, ¿no? Voy a empezar con la exposición sobre la promoción del sector hidroeléctrico en la Amazonía peruana y dando algunas recomendaciones para tener una planificación adecuada, ¿no? Bien, aquí nosotros les voy a presentar un poco el panorama del sector hidroeléctrico y los documentos que han sido emitidos por las autoridades como el MINEM, incluso casos como el Gobierno Regional de San Martín y el Ministerio del Ambiente, que se vinculan con el tema del sector hidroeléctrico. Previo a ello, me gustaría precisarles que mostrarles un poco el panorama político del sector hidroenergético en América Latina. Bajo este término, la CAF y el Banco Interamericano de Desarrollo han publicado dos informes con miras a la proyección del sector hidroeléctrico para América Latina al 2040. Estos documentos señalan que, por ejemplo, América Latina tiene la matriz energética más limpia del mundo gracias al uso intensivo de la energía hidroeléctrica y que esta representa un 25% de la energía consumida por los latinoamericanos. En el estudio del BID señala que las hidroeléctricas son una fuente de costo efectiva de suministro eléctrico más barata que las energías fósiles e incluso más barata que las energías eólica y solar. Por lo tanto, se estima que para América Latina, por lo menos el 50% del potencial hidroeléctrico no ha sido aprovechado, y se estima que la demanda eléctrica crecerá por la población de un 2.6% a 3.7% anualmente hasta el 2040. Entonces, más o menos de la lectura que tenemos de estos dos informes del BID es que la promoción de centrales hidroeléctricas a nivel de los ríos de la cuenca amazónica, hablando de América Latina, van a ser promovidos con mayor auge, ¿no? Va a haber más impulso de este tipo de proyectos de centrales. Entonces, bajo esta lectura, y como les precisé anteriormente, ya el Perú ha desarrollado informes sobre el potencial hidroenergético, ¿no? Tenemos uno que fue emitido por el MINEM en 1978. Lo propio, a partir de este informe, de este potencial de 1978, se fueron emitiendo algunos informes menores, que es del Ministerio de Energía y Minas, y en el 2007 se elaboraron los resúmenes ejecutivos y fichas de estudios de centrales hidroeléctricas con potencial para la exportación hacia el Brasil. Quizás algunos aquí podemos recordar que en el 2007 al 2011 hubo una serie de negociaciones bilaterales con Ecuador y Brasil para la promoción de centrales hidroeléctricas, e incluso en el 2011 se sacó un decreto de urgencia promoviendo 20 proyectos cuya ubicación estaría en la cuenca del Marañón, ¿no? Ya en el 2015, por ejemplo, tenemos un informe donde la ANA hace una evaluación de los recursos hídricos en la cuenca del Marañón, que si bien tiene un enfoque general, guarda un acápite específico donde desarrolla o da luces del potencial hidroeléctrico de esta cuenca, ¿no? Y finalmente tenemos ya en el 2019 y 2020 la publicación del catálogo de medidas de adaptación al cambio climático, donde el Ministerio del Ambiente precisa como recomendación para el sector del Ministerio de Energía y Minas, se desarrolle un nuevo estudio del potencial hidroenergético en los principales ríos de nuestro país. Ya un poco entrando a los documentos de planificación del sector, tenemos la Política Energética Nacional con miras al 2040 y el Plan Energético Nacional al 2025. Es preciso recordar que estos documentos han sido desarrollados, elaborados hace aproximadamente 10 años o 6 años, y que merecería una actualización considerando los efectos, por ejemplo, del cambio climático o el resguardo de biodiversidad o propuestas de conservación que se vienen promoviendo a nivel país, ¿no? Entonces, como sugerencia o como recomendación, quizás estos documentos deban ser revisados o modificados en alguno de sus objetivos. Bien, como les precisé en la presentación anterior, por ejemplo, en los perfiles de proyectos que se emitieron en el 2007 por el Ministerio de Energía y Minas, tenemos una serie de centrales hidroeléctricas que
que fueron planificadas en su momento, ¿no? Algunas de ellas, como Chagya, ya se encuentran en operación. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, Kumba 4 o Chadin 2, que si bien es cierto, hubo la intención de promover por ejemplo, en el caso de Chadin se desarrollaron algunos estudios, incluso la evaluación de impacto ambiental, no han prosperado para la operación de estas centrales. Lo propio en el 2011. En el 2011, como ya mencioné, se emitió por parte del gobierno de turno, hubo un decreto de urgencia donde promovía como 20 a 22 centrales hidroeléctricas para la cuenca del Marañón, y cuyos impactos fueron observados tanto por la academia y sociedad civil y pueblos indígenas, ya que la afectación iba a ser prácticamente irremediable, ¿no? Por la ubicación de estos proyectos, por la ubicación cercana de estos proyectos. Aquí visibilizamos, aquí podemos visibilizar justamente estos proyectos del 2011 a través de este decreto de urgencia y la cercanía de ubicación de cada uno de estos, ¿no? Y finalmente, si bien estos proyectos se encuentran en este decreto de urgencia, a nivel de diagnóstico de las condiciones operativas del CEIN, con proyección al 2019 y al 2028, se mantienen todavía estas en las carteras de inversión, ¿no? Como es la de Veracruz, Chandín 2 y Río Grande, con un potencial energético o megawatts de 639 a 600 megawatts, no menos de eso, ¿no? Es preciso, y como lo comenté anteriormente, recordar que estos proyectos han sido observados tanto por sociedad civil o comunidades que estaban dentro del área de influencia directa e indirecta de estos proyectos, visibilizando los impactos ambientales, sociales y biológicos que causarían estas centrales hidroeléctricas. Aquí tenemos de manera más gráfica la ubicación de estas centrales y la importancia o por dónde estarían ubicadas las mismas. Un tema que quiero mencionar al respecto y que creo y que fue en su momento a través de los estudios ambientales desarrollados y los estudios o informes de potencial hidroenergético en nuestro país, es que no se revisaron el tema o una variable importante que tienen los ríos, que son los sedimentos. ¿Y qué son los sedimentos? Pues en términos sencillos son la arena, la arcilla, el limo u otras partículas sueltas en el suelo que se depositan en el fondo de los ríos. Y que cuando uno plantea o promueve este tipo de proyectos de centrales hidroeléctricas de gran envergadura, debería no solo estudiar el potencial hídrico o de aprovechamiento hídrico de estos ríos, sino también esta variable importante que se encuentra dentro de ellos, que son los sedimentos. Desde Citautec se viene desarrollando una serie de trabajos de carácter técnico, no voy a profundizar en ellos, pero que plantean desarrollar una línea base física de los ríos que incorporen estas dos variables, agua y sedimentos. Bien, aquí tenemos ya enfocándonos un poco en lo que es el río Marañón o la cuenca del Marañón. Tenemos dos fotografías de la cuenca alta del río, ¿no? Las lagunas. Incluso tenemos aquí donde podemos visibilizar dos ríos. El río que está en la parte derecha es la que tiene mayor sedimento, ¿no? Mayor cantidad de sedimento, y es por eso la importancia de poder estudiarlos. Y finalmente tenemos el Pongo de Manseriche en el río de Marañón, donde de acuerdo a esta ficha o estos informes, perfiles de proyectos, se tenía planificado el proyecto de central hidroeléctrica del Pongo de Manseriche con 7.550 megawatts de aprovechamiento. Entonces, un proyecto de esta magnitud debió no solo, o en su momento, debió revisar no solo el tema del potencial de agua o el potencial de recursos hídricos, sino también el tema de la variable de sedimentos, bajo un enfoque de una línea base física de los ríos y también los otros impactos igualmente importantes, que es el impacto social, biológico y ambiental, ¿no? Bien,
de acuerdo al resumen que presentamos, citamos dos casos de relevancia que vienen suscitándose actualmente. Uno esta es la central Coca-Cola Sinclair en Ecuador, donde justamente no prever tanto como proyecto o como planificación a nivel de estados, no considerar el tema de sedimentos ha generado una serie de impactos o repercusiones que vienen alterando no solamente la ubicación de los ríos, sino una serie de impactos ambientales y sociales, ¿no? Acá podemos dar lectura que desde que la erosión del río Coca, donde se encontraba, bueno, debo mencionar que no estudiar el tema de sedimentos como la variable dentro de los ríos ha causado que la erosión de esta cascada de San Rafael, que actualmente ya no existe, ustedes pueden ver en la foto en la margen izquierda abajo, que esta cascada ya no existe, que se rompió y a producto de esto se han roto 3 oleoductos en el Parque Nacional de Chambay en el Coca y la erosión avanza a un ritmo acelerado llegando a otros ríos, ¿no? También hay estudios contratados por el gobierno ecuatoriano que sugieren la construcción de obras de emergencia que mitiguen la erosión y que si no se actúa pronto, la presa de captación de esta central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair y otras obras seguirán en grave amenaza, ¿no? Y por lo tanto hay una serie de recomendaciones de carácter técnico también que piden o que de alguna forma visibilizan la importancia de los sedimentos dentro de los estudios por proyecto y también en los estudios de planificación que desarrollan los estados. Es preciso, también aquí quiero acotar que este proceso de erosión de este río del Coca-Cola a partir del deslizamiento de esta cascada de San Rafael viene generando impactos acumulativos porque de alguna forma se ha encontrado con lotes de hidrocarburos y también se viene impactando no solo al tema ambiental o físico de los ríos, sino también ingresa impactos a poblaciones o pueblos indígenas que se encuentran aledaños a estos proyectos. Entonces, considerando ya o centrándonos en el tema de sedimentos, desde Citautec se ha visto la necesidad de estudiar la morfología del río y los sedimentos, que exista el monitoreo de transporte de sedimentos independientemente de la proyección de proyectos de infraestructura como las centrales, ¿no? Que exista una temporalidad de monitoreo por lo menos 2 años con un estudio hidrológico y de alguna forma evaluar el comportamiento de los ríos a través de un plan operativo de vertimientos. Ya, como vimos en el catálogo de medidas de adaptación del Ministerio del Ambiente, ya se propone un estudio para la actualización de la matriz energética e incluso el estudio del potencial hidroeléctrico en nuestro país, ¿no? Entonces, valdría la pena que estos 4 o 5 puntos en azul que ustedes ven en la presentación sean incorporados en este documento de planificación, ¿no? Y que de alguna forma incorpore, por ejemplo, el mantener el balance de sedimentos en los ríos que podrían ser intervenidos por este tipo de proyectos. Ya cuando nos vamos Disculpa, en el punto 2... Tienes 2 minutos más, por favor. De acuerdo, sí, ya termino, muchas gracias. En el punto 2, otorgamos o estamos dando recomendaciones que son más amplias, que es la caracterización y evaluación de impactos. Voy a mencionar aquí solamente 2. Muchos de los proyectos, por ejemplo, en el tema de Charín 2 o en el tema de Veracruz, que ya donde se han elaborado estudios de evaluación de impacto ambiental, no se han considerado el plan, por ejemplo, el plan de monitoreo de sedimentos o el desarrollo, análisis de selección de alternativas en caso de impactos severos en el tema físico de los ríos o en impactos ambientales. Por lo tanto, lo que se propone, lo que proponemos desde Citautec es que se desarrolle un monitoreo físico de los ríos considerando
el aporte o analizar los efectos, por ejemplo, del cambio climático en las cuencas aportantes en caso de que se ubiquen centrales hidroeléctricas ahí, que haya un análisis de la dinámica fluvial y temporal y se analice también los servicios ecosistémicos que se desarrollan o que donde hay un bioma entre bosques y ríos y cuál es el aporte de estos servicios ecosistémicos también. Finalmente, bueno, en los estudios iniciales que desarrolló MINEM para el potencial hidroeléctrico, ellos precisaban el desarrollo económico y social del país. Sin embargo, creo que todos ya estamos siendo conscientes de la necesidad de incorporar el tema ambiental dentro del análisis tanto en instrumentos de planificación y para la promoción de proyectos de inversión como centrales hidroeléctricas. Entonces, que se componga esto de un análisis económico, social y ambiental. Por lo tanto, en el marco de planificación, recomendamos la estrategia, existe una estrategia regional a nivel de cuenca para la evaluación de proyectos de centrales hidroeléctricas, considerando que se va a actualizar este potencial hidroenergético en nuestro país. Asimismo, un plan que garantice la conectividad Andes-Amazonía a nivel fluvial y un estudio sobre el potencial hidroenergético con visión de cuenca, considerando esta variable importante que son los sedimentos. A nivel de proyectos de inversión, por ejemplo, ya cuando cuando ya entre en operación una central hidroeléctrica, que incorpore algo que ya está escrito en nuestra norma, algo que ya se contempla en la norma, que es la evaluación ambiental estratégica en los proyectos de inversión y la incorporación del monitoreo de sedimentos a nivel operativo por proyecto. Si bien es cierto, la recomendación es que se incorpore el tema del monitoreo de sedimentos para las entidades del Estado, es importante también que los operadores de estos proyectos de centrales incorporen este monitoreo como parte de su funcionamiento, ¿no? Y a nivel de normativa, hemos encontrado o hemos identificado un vacío importante que en caso de centrales hidroeléctricas no hay una regulación sobre el vertimiento de sedimentos en la operación de centrales. Asimismo, tenemos a través de la Ley Marco de Cambio Climático, en una disposición complementaria final, se especifica que todo proyecto de inversión y que esté dentro del marco de la evaluación de impacto ambiental incorpore un instrumento de gestión de riesgos en el contexto de cambio climático. En ese sentido, recomendamos que se incorpore la dinámica fluvial, el tema de sedimentos y agua, dentro de este instrumento de gestión que va a servir para aquellos evaluadores ambientales en el análisis de estos componentes. Y finalmente, el monitoreo de transporte de sedimentos, al menos en los principales ríos de la cuenca amazónica, o en este caso que hemos revisado en la cuenca del Marañón, se realiza este tipo de monitoreos a nivel de la cuenca. Eso es todo, muchas gracias. Creo que ya pueden ver la pantalla completa, ¿no? Bien, sí, como me presentaba... estamos viendo tu presentación. Ya, genial, gracias. Como me presentaba Ricardo, mi nombre es Evelyn y trabajo en el Centro de Investigación y Tecnología del Agua, y varios compañeros y compañeras han venido presentando las diferentes investigaciones que estamos trabajando respecto a los ríos amazónicos. Y en realidad es bastante relevante, ¿no? el hacer este tipo de estudios, porque necesitamos en el Perú poder tener un trabajo más a fondo sobre todas las implicancias ecológicas y ambientales que tienen los ríos amazónicos a nivel de la Amazonía y a nivel del mundo, ¿no? Lo que nos dicen las investigaciones, que más de 20 investigadores trabajamos en este proyecto de investigación en ríos amazónicos a partir de variables hidrogeomorfológicas, no físicas, es de que los ríos son fundamentales para mantener un equilibrio ecológico en la Amazonía, y además son altamente dinámicos y complejos, y por eso mismo es fundamental el estudiarlos y comprenderlos para también el poder tener medidas que puedan garantizar también una gestión y una intervención adecuada de los ríos, ¿no? Además, como ustedes bien sabrán, los ríos, más allá de su rol ecológico, de su rol como hogar, ¿no?
millones de especies, de biodiversidad y etcétera, es una fuente fundamental de agua, ¿no? Para las ciudades y comunidades amazónicas, también para la seguridad alimentaria, ¿no? Con los recursos pesqueros. Y además, a nivel cultural, los ríos también tienen un gran rol para configurar las relaciones sociales de los pueblos indígenas, ¿no? Donde se entienden los ríos más allá de un elemento físico como un elemento espiritual incluso, ¿no? Como un ser madre, entre diferentes tipos de sentidos que pueden tener los ríos para la población. Justamente por esto, por esta complejidad de visiones que se tienen sobre los ríos, es que nació Historias del Río, ¿no? Nosotros como investigadores conocimos a los ríos desde un lado, ¿no? Desde el lado científico, pero justamente llegando a la profundidad de los ríos es donde también entendemos que existen una multiplicidad de miradas de los ríos y en ese punto es importante preguntarnos qué son los ríos, ¿no? ¿Qué es un río? Y, y la pregunta puede tener muchas respuestas, dependiendo de la persona a la cual se la preguntemos. Y es importante entender que solo una no es la respuesta adecuada, ¿no? Sino existe una diversidad de respuestas como la diversidad de personas que también habitan los ríos y conviven con los ríos. Entonces, en Historias del Río buscamos visibilizar y acoger también esas múltiples visiones de los ríos, esas múltiples narrativas que reflejan qué significan los ríos y qué son los ríos y qué funciones tienen los ríos para las personas, frente a una visión que muchas veces a los ríos se le ubica como un objeto, ¿no? Como algo que simplemente lo usamos para beneficiarnos, pero sin considerar todos los entramados ecológicos, los entramados culturales, los servicios de vida que da a la población. Entonces, lo que encontramos al hacernos la pregunta de qué son los ríos, como les mencionaba, es una serie de diferentes respuestas, ¿no? Por ejemplo, acá hay como un mosaico de personas y de comentarios o de respuestas que han tenido sobre esto. Y hay personas del gobierno regional de Loreto, población indígena, niños, adolescentes, que también tienen una visión diferente de los ríos que las personas más grandes, ¿no? Y como vemos, cada quien habla de los ríos desde su propia vivencia, desde su propia relevancia a partir de desde dónde está ubicado, ¿no? Entonces, Historias del Río, como les mencionaba, reúne estas diferentes miradas para mostrarlas también como relevantes y convertirse en herramientas para justificar y para demostrar que los ríos son necesariamente importantes en la vida y es importante garantizar también su conservación, ¿no? Hemos hecho un portal web donde hemos recopilado estas historias. Actualmente tenemos ya más de 120 y hemos construido como un mapa interactivo y educativo donde las diferentes personas pueden entrar y pueden conocer a partir de diferentes puntos de vista, a partir de diferentes actores, ¿no? Como les mencionaba, hay una gama de personas que han escrito y de hecho es un portal abierto donde también quien quiera puede enviar una historia o un testimonio o un video o algo donde manifieste algún tipo de experiencia con los ríos o algún tipo de reflexión o de vivencia. Incluso tenemos poesía, tenemos cómics. Hay diferentes materiales narrativos, audiovisuales, literarios que han inspirado también este gran repositorio donde almacenamos y recopilamos y registramos, ¿no? Los sentidos de los ríos para la gente. Para poder recoger estas historias, utilizamos una serie de metodologías diferentes como entrevistas, realizamos también 2 concursos para niños y adolescentes en la ciudad de Nauta a nivel escolar. También a nivel universitario, en Iquitos, hicimos un concurso de historias donde participaron diferentes estudiantes de Loreto y donde ahí en una de las fotos se ve la premiación que tuvimos en Lima, en la Universidad UTEC, ¿no? Desde donde promovemos este espacio. Entonces, encontramos a través de esas historias también una serie de incluso problemáticas, ¿no?
que atraviesa la población por los ríos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Zoilo Ochoa, ¿no? Una lideresa indígena Huitoto, menciona de que hoy en día ya no hay tantos peces como antes, que ella recordaba que se habían, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, a Denis del Castillo, ¿no? Investigador del IAP, donde él también, ¿no? Menciona de que existe esta problemática desde su visión científica, ¿no? Entonces hay también un cruce de historias donde vemos que la población habla de problemáticas que tanto desde su profesión como desde su vivencia, son problemáticas que atraviesan a todos. También tenemos historias donde se enfatizan, ¿no? en el valor cultural de los ríos, donde se entienden los ríos, como les mencionaba, ¿no? Desde una diferente visión más allá de la física, ¿no? Sino también con un sentido de los ríos como madres o los ríos como espacios donde habitan familiares que se han perdido en los ríos, etc. También tenemos una serie de vivencias y testimonios de los niños y adolescentes donde ellos también mencionan, ¿no? la importancia de los ríos desde su cotidianidad, ¿no? Por ejemplo, está Bruno Tamani, que fue el ganador de primaria del concurso de historias, y donde él menciona que le gusta estar en el río y pescar con su padre, ¿no? Igual otra joven estudiante también de secundaria, incluso habla, ¿no? Sobre la tranquilidad que le dan los ríos, pero también se pregunta o se preocupa porque las especies que habitan los ríos se están extinguiendo, ¿no? Entonces, es también un registro incluso de las preocupaciones a futuro que las generaciones más jóvenes, ¿no? Los niños y adolescentes son también los que se van a enfrentar a las problemáticas a futuro respecto a los ríos y a la depredación de especies incluso, ¿no? También, por ejemplo, tenemos las palabras de Carmen Rosa, del IAP, y también de Reinaldo del Gorel, donde también menciona la importancia de generar mecanismos de información para realmente conocer los ríos a profundidad y poder garantizar las mejores medidas de gestión de los ríos, ¿no? Con un adecuado conocimiento del territorio. Además, hemos implementado un buscador de historias que lo pueden ver en la página web, donde, por ejemplo, si quieres saber más de alguna especie en particular, por ejemplo, el mijano, la puedes buscar y encontrarás todas las historias que tenemos en registro que mencionen a eso, o también algún río en particular o alguna zona en particular. El filtro que tenemos en el buscador está por lugares, por regiones, por comunidades, también en realidad es un filtro que llega a diferentes niveles, entonces es bien interesante este buscador porque a través de esa búsqueda pues puedes ver un panorama de diferentes historias que te hablan sobre el mismo tema desde diferentes visiones. Y por último, quería invitarles a que puedan entrar a la página web, explorarla, y como les decía, es un portal abierto, así que si ustedes también tienen una historia, tienen un video, un testimonio, alguna anécdota, alguna historia de sus abuelos, de sus abuelas que le han contado sobre los ríos, les invito a que puedan enviarnos su historia y va a estar publicada de manera abierta en esta página web. Y la idea es compartir, ¿no? Es nutrir este recopilatorio, ¿no? De historias para poder tener un registro de memoria de qué significan los ríos y cómo estos van cambiando también a lo largo de los años a partir de la población. También están las redes sociales ahí, también nos pueden seguir para ver las novedades en las que estamos. De hecho, estamos armando un libro ahora de una recopilación de las mejores historias que va a ser publicado el próximo año, de historias del río de la Amazonía. Entonces, también estamos muy entusiasmados por ese libro porque va a ser también una herramienta muy importante para poder seguir enfatizando la importancia de los ríos y en su conservación. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Joana, por tu brillante exposición. A continuación, tenemos algunas preguntas para ti. La primera dice así: ¿existen algunas diferencias en la percepción del concepto de los ríos de la llanura amazónica y los ríos de selva alta? En el repositorio todavía no tenemos historias de la selva alta. De hecho, hemos comenzado a hacer como un registro más desde la parte de
de la zona baja, ¿no? Desde Loreto, desde Ucayali. De hecho, la idea es poder ir, por ejemplo, en esta primera temporada estamos trabajando más intensamente en la recopilación de historias desde la parte de ríos de selva baja, pero también, y claro, y el libro que estamos trabajando también está orientado a eso, pero luego vamos a ir como, más bien desde la selva hacia la costa estamos yendo. El siguiente paso es hacer una recopilación también de historias desde los ríos más altos, ¿no? Más altoandinos, y luego también ya ir transitando hacia los ríos de la costa. Y creo que en el punto en el que tengamos justamente ya el abarcar todo el territorio peruano, vamos a poder ver justamente también ese intercambio entre no solo ríos de la Amazonía, sino también ríos del Perú, y donde se va a ver una explosión de diferentes miradas de los ríos a través de todo el Perú, ¿no? O sea, creo que eso también es bastante importante considerando lo diversa geográficamente también que es el territorio peruano, ¿no? Entonces, las historias que se puedan también reflejar desde la misma gente, desde las vivencias y desde la forma en que ven los ríos a partir de los diferentes lugares que habitan, también va a ser un material muy importante para analizar, para pensar y que nos va a decir también una lectura de cómo la población se está vinculando con estos cuerpos de agua y las problemáticas que también están viviendo respecto a ellos. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿Ya tienen recopilado las historias de los ríos de todas las comunidades nativas o aún les falta alguna? Uy, no, o sea, hay tantas comunidades que es bastante difícil, ¿no? Para nosotros sería un ideal, pero también hemos trabajado como articuladamente con diferentes personas, con diferentes voluntades de gente que se anima también a registrar esas historias, ¿no? Así que por eso mismo también les invito a quien tenga el interés, ¿no? de poder, incluso tenga más cercanía a ciertas comunidades o es de alguna comunidad y eso, contactarme normal con total confianza para poder también llegar a esos espacios, ¿no? Porque, o sea, son tantos espacios que es difícil llegar, nosotros nos encantaría, pero creo que el trabajo así de red nos permite poder llegar a más personas y incluso nos han escrito personas desde Argentina, desde Colombia, desde Chile, también interesados en poder registrar sus historias de ríos desde sus propios países. Y yo creo que es así, ¿no? Se va expandiendo también desde encontrar a nuevas personas que estén interesadas también en registrar esta memoria que es tan importante para la población, ¿no? Muy bien. Acá tenemos otra pregunta de Rafael de los Ríos. Felicitaciones por su exposición e iniciativa. La pregunta es, ¿tiene relatos del poblador amazónico de cómo afecta en su actividad diaria el cambio del cauce de los ríos amazónicos? Hay diferentes historias, sí, sobre eso, ¿no? Hay historias sobre los barrancos. Ahora mismo recuerdo también las historias de los navegantes, ¿no? De los motoristas, que ellos de hecho en su profesión, ¿no? En su labor de navegar los ríos constantemente, también incluso contaban episodios de perderse, ¿no? En fin, diferentes vivencias, ¿no? Igual, como les mencionaba, en la página web tenemos un buscador, ¿no? Entonces, si ustedes están interesados en una cosa en particular, pueden buscarla ingresando la palabra y van a encontrar ahí todas las historias referentes a ese tema, ¿no? Eso es lo interesante también de la página que nos permite poder, si tenemos un interés, ¿no? Porque hay más de 100 historias, entonces es demasiado material, pero el buscador nos permite el poder buscar algo en específico y poder profundizar en eso. Perfecto. Una última pregunta, por favor. ¿Están trabajando con algunos gobiernos regionales y gobiernos locales en acciones colaborativas? Sí, con el gobierno regional de Loreto, específicamente con la Autoridad Regional Ambiental, fue que con ellos, de hecho, ya veníamos colaborando para el trabajo de investigación también en ríos amazónicos.
Y con ellos también colaboramos para también el poder tener más historias en el portal, y también fue súper interesante el tener la perspectiva también, ¿no? Desde lo que se viene ya trabajando desde los gobiernos regionales, y también esa mirada a futuro que tienen los tomadores de decisiones, ¿no? Los funcionarios respecto a los ríos, y no solo desde lo técnico, ¿no? Sino también desde aquello que es más natural, ¿no? O sea, también la vinculación inherente que tenemos como seres humanos con la naturaleza, con los ecosistemas, y a partir de eso también el pensar ya en las diferentes cuestiones ya de tomas de decisiones, ¿no? Pero sí, con ellos también colaboramos para tener también esta perspectiva del Estado, ¿no? No solo del gobierno regional, sino también desde otros centros del mismo Estado, ¿no? Entidades ambientales, donde también comparten, ¿no? Desde su vivencia, pero también desde el trabajo que hacen desde sus instituciones. Perfecto. Espero que también exista esas historias de los ríos que están atravesando los pongos, ¿no? Donde la corriente es muy fuerte. Incluso he escuchado decir que ha habido inclusive accidentes en esos ríos muy correntosos. Y también hay algunos ríos que se secan en la selva alta. Entonces también sería interesante saber o leer en algún momento qué historias tienen estos ríos. Muy bien, Evelyn. Muchísimas gracias por tu exposición y estamos manteniéndonos en contacto. Gracias por tu visor, por esa página web que nos estás dando. Ya lo hemos registrado y vamos a tratar de difundir para que puedas tener más historias de los ríos amazónicos. Sí, eso sí es súper importante. Muchas gracias, Ricardo, y gracias a todos y todas. Gracias, hasta luego. Buenas tardes con todos. Estimada Tania, ¿qué ¿me tal? escuchas? Sí, ¿me confirman si me escuchan bien y pueden ver mi pantalla? Sí, estamos viendo tu pantalla, Tania. Ya, muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores del evento y también a todo el equipo que formó parte para poder hacer efectivo estas conferencias. En esta oportunidad voy a presentar un proyecto que hemos estado trabajando gracias al apoyo de WCS, Wildlife Conservation Society, que se enfoca en el análisis espaciotemporal de la conectividad hidrológica en la Reserva Nacional Pacaya-Samiria. Primero quisiera comenzar con dar un mensaje, ¿no? Sobre los ecosistemas de agua dulce. Nosotros tenemos aquí una imagen de la cuenca amazónica, donde los ecosistemas de agua dulce representan alrededor del 14 al 29% de la extensión total. Dentro de ella encontramos uno de los más importantes, que es la Reserva Nacional Pacaya-Samiria, que alberga alrededor del 75% de la biodiversidad, según informes del Banco Interamericano de Desarrollo. En la siguiente imagen podemos ver un mapa donde nos muestra los puntos de concentración de producción pesquera desarrollado por el gobierno regional de Loreto junto con WCS durante los años 2014 y 2017, donde podemos ver algo interesante, ¿no? Que los patrones de concentración se ubican principalmente en la zona de confluencia y también a lo largo del Ucayali y en ciertos puntos del Marañón. Pero también va acompañado de diferentes patrones y formaciones, que en este caso sería, bueno, en esta es la referencia de Draper, que son las concentraciones o los sinks de carbono almacenado en la reserva, ¿no? Como anteriormente en otras presentaciones hablaban de las reservas de carbono que tenemos en nuestra selva amazónica. Entonces, yo quisiera comenzar con un mensaje de que entendamos que la reserva Pacaya-Samiria tiene un origen hace millones de años, es una selva madura, es un ecosistema que ya ha sido formado, se está consolidado, y que depende principalmente de dos grandes sistemas que son los ríos Marañón y Ucayali, que también conocemos cuyo comportamiento es muy dinámico, pero también diferente entre ellos, por sus características geomorfológicas, ¿no? De tener una alta sinuosidad en un caso y en el otro también de tener una gran capacidad de migración.
Pero otro punto importante, en un estudio que también parte de mi compañera del equipo de la Universidad de Ingeniería y Tecnología está desarrollando, Quintana, es entender cuáles son las formaciones, o lo que llamamos la geodiversidad, que hace representativa la reserva, ¿no? Tenemos aquí una imagen de los ríos Marañón y Ucayali en la zona de estudio, y también de color blanco está Pacaya y Samiria, ¿no? Los afluentes principales, porque también entendamos que la reserva es un gran mosaico de vegetación, formaciones geológicas y también algo importante de cauces abandonados, porque hace millones de años Ucayali tenía una dinámica muy diferente a la forma que está ahora, así como el Marañón, y han dejado unos cauces abandonados y ciertas formaciones que también han dado origen a las cochas o las lagunas que ahora conocemos. Y otra característica interesante es la capacidad de inundación o los patrones de inundación que se presentan en la reserva en ciertas temporadas del año, ¿no? Lo que hacen característicos los famosos bosques inundables. ¿Y por qué necesitamos saber este concepto? Es algo importante, es que la inundabilidad nos da el entendimiento de la misma, nos da ciertas ideas, nos da conceptos sobre cómo podrían ser las formaciones de hábitats, tanto para especies animales como vegetales, especialmente para los peces, ¿no? Porque estos son los orígenes de la cadena, son parte de la producción primaria y la fuente de proteína local. Y también nos va a mostrar cuál es la capacidad de saturación del suelo, la cantidad de materia orgánica y también la dinámica de los flujos de agua, sedimentos y nutrientes. Porque algo importante que tenemos que entender es que el río no solo transporta agua, sino también sedimentos y nutrientes que se dispersan en toda la reserva. Este es un pequeño diagrama donde mostramos el sistema de los ríos Marañón y Ucayali con resaltados del Pacaya y Samiria, donde podemos ver un intercambio de flujos, ya sea en la época húmeda, cuando hay mayor afluente, mayor caudal, donde los flujos están entrando a la reserva, y después ya en época de crecimiento vaciante, estos flujos van a empezar a salir y van a transportarse hacia la salida en el Amazonas, ¿no? Porque también tenemos que tener presente que el Marañón y Ucayali dan origen al río Amazonas. Comencemos con delimitar el área de estudio, ¿no? Mencionaba que esto está limitado por los ríos Marañón y Ucayali y también el Huallaga. Entonces, no tenemos la reserva como una cuenca en sí, pero sí podemos denominarla como un sistema conformada por pequeños subsistemas. Esta imagen de Jensen del 2018 nos muestra el mapa de la extensión máxima de inundación, dependiendo de la temporalidad, si es un bosque inundado o no inundado de color fucsia, o también que son aguas que están intermitentes, o sea, solamente alcanzan su nivel de agua bajo ciertas temporadas, o bueno, los ríos que siempre están transportando agua, ¿no? Y sedimentos. Esta otra imagen que muestro nos da un mensaje muy interesante. En este estudio del lago Miratuba en Brasil, los autores indican de que esta laguna no se llega a inundar en su nivel máximo, no netamente por el río, o sea, por el caudal que trae el río, sino también por los afluentes que recibe a lo largo del año. Porque otro mensaje que quiero dar a entender es de que Pacaya y Samiria no está dominado por las lluvias, sino por los caudales que traen estos tres ríos principales, Marañón, Ucayali y Huallaga. Entonces tenemos que entender cuál es la conectividad entre ellos, cómo es que la inundación permite que todos los sistemas dentro de Pacaya y Samiria se conecten y den origen a este hotspot de biodiversidad tan importante, ¿no? De aquí surgen las siguientes preguntas científicas, ¿no? ¿Cuáles son las características hidrológicas en la reserva? ¿Y cuáles son los procesos dominantes de la conectividad de la misma? La imagen de la derecha nos muestra un estudio de Reis en el 2018, donde nos muestra la temporalidad o el tiempo que cada zona está inundado en todo un ciclo hidrológico, en todo un año hidrológico, ¿no? De color azul son los que están casi todo el año inundados, mientras de que color fucsia y amarillo están los que están alrededor de 1 a 3 meses. Entonces, dependiendo del tiempo de inundación, también nos va a dar el tiempo en los que ciertas especies vegetales pueden crecer o que ciertos hábitats se pueden formar, la calidad del agua puede cambiar,
Entonces, todos estos conceptos nos ayudarían a los tomadores de decisiones a establecer planes de conservación más estratégicos abocados al tipo de ecosistema que se está trabajando o que se está teniendo a cargo, ¿no? Otro mensaje de este artículo es que los sistemas que están dominados por las inundaciones o los caudales de los que traen los ríos, o la inundación, son más sensibles al cambio climático. Entonces, a diferencia de algunos como los que están dominados por las lluvias, son más resilientes a los cambios en las estaciones o a la variabilidad climática, ¿no? Otra pregunta es, ¿bajo qué condiciones físicas los ríos, estos 3 ríos principales, dominan la hidrología y la conectividad? Es lo que mencionaba de que estos 3 ríos tienen condiciones diferentes, comportamientos diferentes, entonces tienen condiciones hidráulicas diferentes también. ¿Qué pasaría si en el Marañón, por ejemplo, que está planeado proyectos de infraestructura y estos proyectos influenciarían en el caudal que transporta aguas arriba hacia aguas abajo? Entonces las condiciones del río Marañón cambiarían en el tiempo. ¿Y esto cómo afectaría la conectividad hidrológica o la inundación en Pacaya-Samiria? Lo mismo en Ucayali, ¿no? Si modificáramos, como por ejemplo el dragado, ¿cómo afectaría los cambios aguas arriba a la reserva, ¿no? Entonces, aquí ya entramos a un concepto de área de influencia directa e indirecta, pero nos enfocaremos un poquito más en el entendimiento local de la reserva. Y otra pregunta que también deriva es, ¿cuáles son los patrones de flujo dentro de la reserva Pacaya-Samiria? ¿Cómo es que estos ríos están conectados? Para ello hemos desarrollado una metodología que engloba sensoramiento remoto y también modelamiento numérico. En el sensoramiento remoto queremos medir o estimar la extensión de la inundación temporal, también establecer las rutas de flujo y drenaje a nivel planimétrico, ¿no? Y temporal bajo ciertos, en cada mes y en ciertos años. Después vamos a definir un modelo conceptual donde discretizamos las entradas y las salidas y también las condiciones de borde de nuestro modelo. Y ya en el modelamiento numérico vamos a simular la inundabilidad y vamos a correlacionarlo con los mapas de inundación que tenemos del sensoramiento remoto. ¿Y qué vamos a obtener de resultados? Una caracterización de las zonas activas dentro de la reserva y una descripción del sistema de conectividad hidrológica entre los ríos Ucayali, Marañón y Guayara. En el sensoramiento remoto vamos a hacer, utilizamos las imágenes de radar de tipo L porque son las que penetran más directamente la cobertura de vegetación que caracteriza la selva amazónica. En este caso sería los pálsar. También utilizamos el NDVI para poder delimitar las condiciones de inundación de los ríos, de las cochas y las áreas que no están inundadas, ¿no? En época seca. Y también utilizamos el modelo digital de 12.5 metros y una superposición de las unidades geomorfológicas de Quintana, ¿no? Lo que les llamaban los paleocauces o los cauces abandonados por la reserva. Lo interesante aquí es que con las imágenes de tipo L, imágenes de radar, podemos delimitar la extensión máxima de inundación en época alta, comparación con la época seca, y también con la superposición de los paleocauces es posible establecer las rutas de drenaje, como aquí mostramos de color celeste, porque los paleocauces actúan como pequeñas barreras, como pequeños diques que van almacenando agua hasta que empiezan a inundarse y de ahí empieza a discurrir, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí en las imágenes, que van formando unas barreras y que esto va definiendo por dónde está escurriendo el agua. Aquí tenemos una imagen de referencia. ¿Cómo podemos ver si nuestra inundabilidad es constante o ha cambiado en el tiempo o está sujeta a la variabilidad climática o es que es igual en todos los años? Acá tenemos un estudio de referencia. Este estudio se hizo para toda la cuenca amazónica entre octubre y mayo del 95 y 96 de GES. Entonces, en este estudio ellos caracterizaron la inundación con respecto al tipo de vegetación que crece en estas zonas, ¿no? Ya en época baja vamos a tener una cierta concentración de, por ejemplo, macrofitas y también de arbustos más pequeños y también del bosque inundable, pero en época alta podemos ver de color blanco
Estas son las zonas del bosque inundado, donde la Tania, concentración... te faltan 2 minutos, por favor, Ok. Tania. 2 minutos. Ya está bien, gracias. Entonces, esto nos permite comparar cuán extensa puede ser la inundación. Acá tenemos un mapa donde podemos caracterizar las condiciones de inundación bajo diferentes meses, donde observamos que en abril es donde se presenta mayor inundación. Y claro, como les mencionaba antes, estos paleocauces van definiendo ciertas barreras para que el agua escurra por ciertas zonas, ¿no? Mientras que en agosto empieza a descargarse, o sea, a transportarse ya a la parte baja, y donde la época más baja, la época de sequía, es en septiembre y octubre, ¿no? Entonces, para definir el modelo conceptual, como les mencionaba, consideramos las entradas del río Marañón, Guayaga y Ucayali, y también los pequeños aportes que nos dan los otros afluentes a la reserva. Y este va a ser nuestro modelo conceptual para la simulación que vamos a establecer. En esta simulación nos vamos a enfocar también en caracterizar la topografía, que es muy compleja. Para ciertas zonas vamos a utilizar una topografía muy fina, ¿no? Una resolución muy fina de 12.5 metros y en otras zonas de 30 metros. Especialmente para Pacay y Samiri vamos a usar de 12.5. Y también hicimos la corrección de la vegetación con respecto a los datos SRTM, ¿no? Desde satélite. Aquí podemos ver una figura donde nos muestra la simulación que hicimos para época seca y también época húmeda, en lo que podemos ver los patrones de las zonas que se están inundando. Esta modelación todavía está en desarrollo, pero nos da una cierta idea de las zonas activas dentro de la reserva. Entonces, de esta forma queremos entender, queremos desarrollar cuál es el concepto de conectividad dentro de la reserva que da origen a los hábitats que albergan la biodiversidad presente. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Tania, por esta brillante exposición. Déjame ver las preguntas, si tienes algunas preguntas sobre tu tema, por favor, un momentito. Bien, dado que acá tenemos una pregunta. ¿Cómo se relaciona el estudio que has hecho para resolver los malos pasos que hay en esta ruta de IRSA que va a conectar la Amazonía peruana con la Amazonía brasilera? Bueno, si bien el estudio no se enfoca tanto en la zona de dragado, o sea, no es la zona de influencia, porque no van a dragar dentro de la reserva, pero dentro de los estudios de impacto ambiental sí podemos medir cuáles van a ser las nuevas condiciones de transporte de sedimentos y también de caudales que van a llegar a la reserva. Entonces, es algo que tenemos que considerar, ¿no? Como mencionaba, hay un área de influencia directa e indirecta. Entonces, realmente sí tenemos que considerar que los cambios que se hagan en estas zonas navegables, ¿no?, planeados en el proyecto hidrovía, podrían afectar las condiciones en Pacaya, no sé, 10, 15 años. En esta parte del proyecto he presentado un poquito enfocado más en la planimetría y también la simulación de agua, pero algo que queremos trabajar también es en los sedimentos que se transportan, ¿no? Y cómo estos sedimentos que traen nutrientes pueden distribuirse dentro de la reserva. Entonces yo creo que la respuesta va más por ahí, ¿no? ¿Cuáles son las nuevas condiciones que van a tener estos ríos con estos posibles dragados? Muchas gracias. Otra pregunta más. ¿Cuál sería el impacto a los peces que están en los ríos de aquí, de este sector, frente a este proyecto IRSA? Definitivamente, al cambiar las condiciones en los ríos, podrían cambiar las condiciones de los hábitats. Algo que ya vienen hablando es de las zonas de dragado, van a modificar el fondo del río, pero si nos enfocamos netamente en Pacaya Samiria, lo que podría modificar es en la cantidad de sedimentos que transporta, en las condiciones de inundabilidad, porque posiblemente un río traiga más caudal que el otro y eso modifique cuánta agua y nutrientes y sedimentos pueda llegar a cierta zona, ¿no?, de la reserva. Por ejemplo, en estos mapas de inundación vamos viendo por dónde está escurriendo el agua. Entonces, algo que también queremos verificar es que si yo cambio las condiciones en Marañón o si cambio en Ucayali, ¿cómo se distribuye el agua?
¿no? O el flujo, mejor dicho, voy a llamarlo como flujo, que trae agua, sedimentos y nutrientes. Y ya no, es claro, definitivamente esto, no, hay cambios que no se van a ver a corto plazo, pero creo que es interesante conocer cómo es que los cambios aguas arriba puedan afectar aguas abajo, ¿no? Y muy importante para los planes de gestión, ¿no? Si queremos delimitar el área de amortiguamiento de una reserva natural, ¿hasta dónde debería llegar? Eso es algo que también nos ayuda a entender. Perfecto. Una pregunta más. Si podrías ampliar, ¿cuál ha sido el modelo de simulación que has utilizado para identificar las áreas de inundación? A ver, esta primera parte del modelo conceptual lo trabajamos en GKHMS con mi compañero Brian, que ahora está en campo en Madre de Dios, y él, bueno, lo trabajamos en GECRAS, porque nos queríamos enfocar un poquito más en los caudales, ¿no? Que, como mencionaba, la premisa inicial es de que este sistema, Pacaya Samiria, está dominado por los caudales o la inundación del río, no tanto por las precipitaciones, ¿no? Entonces estamos asumiendo que los flujos de entrada son los caudales que traen estos 3 ríos principales y los pequeños afluentes. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Tania, por tu exposición y por resolver las preguntas del público. Queremos recordarles a los amigos que nos siguen por Facebook y los que nos siguen por YouTube que estamos ahí también presentes, no solo aquí por Zoom, sino que también estamos por Zoom y también estamos por YouTube. Buenos días con todos, mi nombre es Yulisa Estrada, soy asistente de investigación en el Centro de Investigación y Tecnología del Agua de UTEC. En este caso, el tema que voy a exponer es sobre sedimentos, la variable olvidada de los ríos amazónicos. Bien, peinadita la chica. Bien, igualita. A partir de... Por favor, si podría silenciar los demás micrófonos. Gracias. Bueno, ¿por qué los sedimentos se consideran como la variable olvidada de los ríos amazónicos? Esto surge a partir de la premisa de que la mayoría de los proyectos de inversión, ya sea en las partes altas del río Amazonas como en la parte intermedia y baja, ya sea hidroeléctricas, oleoductos, hidrovías o simples proyectos para el ordenamiento territorial, el crecimiento de los pueblos, como puentes o puertos, la mayoría no toma en cuenta el componente hidráulico de los sedimentos y eso deja caer al momento, se deja ver al momento en el que muchos puentes o muchos puertos terminan siendo abandonados en menos de la mitad del tiempo de vida estimada en el proyecto. Ahora, los impactos de los sedimentos no son considerados tampoco a pesar de que representan un cambio en el paisaje bastante significativo. Por ejemplo, existen variables tanto directas como indirectas, afectaciones directas como naturales, por ejemplo, como son los cortes de meandro, aperturas de canales, o antropológicos, como por ejemplo lo que son las hidrovías, que últimamente se ha estado hablando bastante, o en el caso de Madre de Dios, que es un caso bastante extremo en el cual se puede apreciar en el lapso de menos de 20 años un cambio radical en el paisaje a través de lo que es el incremento de sedimentos en el río, debido a lo que es la minería aluvial y también el incremento por cambio de uso de suelo a agricultura. Ya, ¿qué es un río? Los ríos están compuestos de 2 variables, los sedimentos y el agua. No se puede decir que es un río si es que no se analiza de manera integral ambos elementos. El agua y los sedimentos no se mueven de la misma manera. Por ejemplo, si vemos en esta imagen, en el caso más notorio, en el caso del Río Negro, se ve una gran cantidad de agua, pero sin embargo se puede apreciar de que transporta una mínima cantidad de sedimento. Dentro de Perú, dentro de nuestro territorio nacional, nosotros también tenemos ríos con esa categoría, ¿no? Que transportan ciertas cantidades de acuerdo a la geología de su origen. Ahora, el río Amazonas es una de las cuencas más grandes del mundo y 18% del total de la cuenca amazónica está dentro de nuestro territorio, de los cuales cerca del 90% de la carga total de sedimentos proviene de las principales cuencas peruanas, ya sean los ríos más grandes como el Ucayali o el Marañón, y también los ríos, por ejemplo en el caso del río Madeira, nosotros tenemos la parte de Madre de Dios, que fluye al río Madeira.
Ahora, ¿qué son los sedimentos? Para hacer un repaso súper rápido. Los sedimentos tienen componentes físicos y químicos que los hacen diferentes en todas las partes del Perú. O sea, no se puede comparar los sedimentos de Amazonía Norte con los de Amazonía Sur, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el ambiente geológico, el ambiente biológico y antrópico hacen que estas propiedades le den características únicas a los sedimentos de cada río. Y por ende se tiene que analizar independientemente. Y además se tiene que interpretar de acuerdo al tipo de río, de acuerdo a la temporalidad y demás factores que nos que nos ayudan a interpretar o entender cómo se mueve el río y a partir de ello ya empezar a formular lo que son proyectos, pero con un enfoque más ecosistémico. Ya. Ahora, en el caso de los sedimentos, se mueven, tal como está en el video, por ejemplo, el movimiento de los sedimentos no es uniforme, no es un canal recto o como el agua del caño, que se podría intuir que tiene la misma concentración o tiene las mismas propiedades. En el caso de los sedimentos, tiene un comportamiento con respecto a la profundidad, por ejemplo, y son diferentes tipos de sedimentos de acuerdo a los tamaños. Por ejemplo, los sedimentos menores a 63 micras se llaman no cohesivos o arcillas. Tienen un comportamiento diferente a los sedimentos más gruesos, que son las arenas, que tienden a depositarse. Las arcillas tienen las propiedades, por ejemplo, de captar o de transportar lo que son los iones metálicos, los iones minerales, nutrientes, y dentro de sí puede transportar tanto, como les digo, ¿no? Nutrientes, que son bastante positivos para regar los bosques, para fertilizar toda la llanura inundable, como también en el caso, por ejemplo, de Madre de Dios, que puede transportar metales como el oro o metales tóxicos como el mercurio. Ahora, en el caso de las arenas, tiene un componente o tiene una función más morfológica. Las arenas se encuentran de otra manera, se encuentran de diferente manera en la columna de agua, tienen un comportamiento que va aumentando con respecto a la profundidad y por ende también tiende a tener un carácter más formativo del río, por el hecho de que la erosión y la deposición es un aspecto visible. Ahora, ¿qué componentes necesitamos para entender a los sedimentos o para entender a los ríos? Uno de ellos, o el principal, uno de los principales es la fluctuación del nivel del río. Y esto depende directamente de lo que es el aspecto climático, desde el régimen de precipitaciones. Y bueno, hasta un 30% de las aguas del río Amazonas tienden a depositarse en la llanura inundable en la época de creciente. Por ejemplo, en la imagen inferior derecha podemos ver la reserva de Pacaya-Samiria, que es uno de los humedales más grandes del mundo, y que tiende a tener casi el 90% de la llanura inundable totalmente colmatada, totalmente llena de agua en las épocas de creciente. Ahora, el régimen de inundación, tiene dos variables principales. Uno que es la fluctuación del nivel del río, o sea, cuánto puede aumentar el río en la época de creciente. Un promedio en los ríos amazónicos es de 10 a 15 metros, y también la duración de la inundación. Ahora, este tema es bastante complejo, ya que en todas las cuencas de Perú, ya sea Ucayali, Marañón, Guallaga, que son las más grandes, tienen regímenes de precipitación bastante variables. Hay algunas que tienen regímenes unimodales, bimodales de precipitación, y no todas comparten el mismo ciclo hidrológico. Entonces, esto hace que la constante de precipitaciones siempre esté cambiando. O sea, a veces las temporadas de creciente de un río no coinciden con otras. Entonces, cuando se tiene que analizar los sedimentos en las zonas más bajas, se tiene que tener en cuenta todos estos componentes, ¿no? Tener en cuenta toda la parte alta antes de identificar también todo lo que es para poder dar una mejor interpretación en las crecientes y vaciantes de la parte baja. Ya. Otro componente también que es muy importante para ordenamiento territorial es el hecho de lo que es erosión lateral del río. La erosión lateral del río, después de la creciente, la inundación deja
toda la llanura inundable totalmente mojada, totalmente frágil, y por lo general la zona de erosión tiende a debilitarse y a comerse como 5 a 10 metros. Eso es un promedio, de acuerdo a la geología también. O sea, ahí son varios factores que influyen. Este tipo de regímenes de erosión lateral ha desaparecido pueblos enteros. En base a estos estudios se necesita, por ejemplo, para saber dónde ubicar el centro de salud, dónde ubicar los centros educativos, que son importantes para los distritos, ¿no? Y para que no se haga construcciones en vano. Ahora, otro componente también es el movimiento lateral de los ríos, los paleocauces, la historia del río. Es necesario, es importante también conocer cuál es el rastro que deja el río a lo largo de los años, conocer el valle geológico, conocer cuáles han sido los diferentes cauces que ha tenido el río, cómo se ha movido anteriormente, para a partir de ello predecir cuáles van a ser los siguientes, cuál va a ser el movimiento siguiente, ¿no? Una vez que tenemos estos factores o analizamos estos valores, ya se puede hacer un trabajo mucho más completo, mucho más complejo también, pero mucho más realista sobre la Amazonía. Ahora, de parte del Centro de Investigación, nosotros hemos estado desarrollando estudios en Amazonía ya más de 2 años. Y bueno, nosotros caracterizamos a partir de 3 unidades. Este es un slide resumen. Elisa, te quedan 2 minutos, disculpa. Ok. La unidad hidrodinámica, que es la caracterización del agua, la caracterización del flujo. La unidad hidrogeomorfológica, que es la que mide el transporte de fondo, o sea, las dunas, los rizos. Y la unidad hidrosedimentológica, que analiza netamente sedimentos. La parte de campo, la parte de laboratorio de campo, en la que se reduce la muestra, y la parte de laboratorio propiamente dicha, ¿no? Ahora, también voy a exponer algunos resultados iniciales. Estos son algunas aproximaciones en base a las estaciones que hemos medido durante estos años en el río Llaga, Ucayali, Marañón y Amazonas. Las concentraciones promedio están en base a ese número de estaciones, lo mismo con los tamaños medios. Y este es el tipo de presentación que se hace, que es la relación de las velocidades de flujo, la dirección de flujo, la concentración y tamaño de sedimento con respecto a la vertical y la distribución horizontal de los sedimentos. En base a esto, nosotros podemos interpretar, por ejemplo, las zonas de erosión, las zonas de posición, podemos interpretar cuando está ocurriendo un corte de meandro, o también sirve como insumo para lo que son los modelos matemáticos, a partir de los cuales se puede diseñar, por ejemplo, el modelo del dragado o predecir el tiempo en el cual va a ocurrir un corte de meandro. Y también estamos haciendo un estudio en Madre de Dios, en el cual me encuentro ahora. Este es del año 2017. Actualmente estamos haciendo una campaña de repaso. Y también podemos ver, ¿no? Por ejemplo, en este caso es una cuenca bastante impactada por la minería y se nota en la parte del río Colorado que las concentraciones son muchísimo mayores a las concentraciones de los ríos, del río Madre de Dios, que prácticamente es un río natural, ¿no? Que no tiene minería en la parte alta. Creo que eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias, Yulisa. Tenemos 2 preguntas. La primera es la siguiente. ¿La remoción de sedimentos del fondo del río afecta a los peces? Sí. Depende. Siempre la respuesta es de acuerdo al río, de acuerdo a la ubicación donde se ubique, donde se aplique esta remoción. Por ejemplo, los mismos biólogos o pescadores me darán la razón cuando digo que, por ejemplo, no se pesca en cualquier lugar del río, no se puede pescar en las zonas de mayores velocidades porque posiblemente no haya gran cantidad de peces. Pero si es que, por ejemplo, la remoción o el dragado se hace en la zona de pesca, posiblemente afecte el microhábitat. Porque en las zonas más lénticas en las cuales en las que se planea la remoción o el dragado, tienden a ser donde los peces pequeños viven, o sea, donde están los alevines, y esto sí podría afectar al ecosistema. Podría afectar al momento de alterar, ¿no? Podría alterar por la gran cantidad de sedimentos que se remueve, o también directamente, ¿no? Al momento de que la draga funcione, puede succionar los peces, no sé. Es de acuerdo a la metodología que se aplique, de acuerdo al lugar donde se aplique,
y también al tipo de río donde se aplica. O sea, es una respuesta un poco compleja, no podría asegurarlo, pero si es que tenemos las condiciones en las cuales directamente están los peces pequeños o están en las zonas de evasión, ahí sí podría haber una afectación directa. Gracias, Yulisa. Una última pregunta. ¿Qué aplicación práctica puedes deducir a través de tu investigación? Las aplicaciones son los que les dije a un principio. Los sedimentos, el análisis de los sedimentos sirve para la planificación correcta de todos estos tipos de industrias. Tanto para las hidroeléctricas, para el tiempo de colmatación, para calcular el caudal de sedimentos ecológico, porque obviamente al momento de haber una filtración en la presa también se reduce la cantidad de sedimentos, por tanto la cantidad de nutrientes que va a fluir a través del río. En la parte de los oleoductos, al momento de que se planifican las carreteras también, porque la parte de lo que es erosión y deposición tiende a moverse sin controles. No sabemos si es que el río va a cortar o va a erosionar en un futuro, puede afectar directamente a esa industria. En hidrovías directamente también, porque la hidrovía prácticamente se desarrolla enteramente en el río, o sea, más del 95% de la actividad es en el río. Y en ordenamiento territorial también, porque tenemos ya casos en Perú, como el puerto de Pucallpa, por ejemplo, de que ha estado solamente unos meses, un par de años, y luego ya el río ya no pasaba por ahí. Entonces, si no conoce los sedimentos o no se hace el análisis correcto de la hidráulica, la hidráulica fluvial de los ríos, simplemente van a haber inversiones en vano. Y si se hace correctamente, se puede hacer no solamente de una manera más armoniosa con el ecosistema, sino también más duradera y beneficiosa para la población. Ok, Yulisa, muchas gracias. Un tema bastante interesante y complejo. Sin lugar a dudas necesita de más tiempo para discutir todos estos aspectos, ¿no? Sobre todo los relacionados con la construcción de la hidrovía, entre otros, ¿no? Un tema bastante complejo, lo has abordado de una forma bastante interesante. Hay muchas personas que te están felicitando vía chat. Y bueno, esperamos contar con tu presencia en un próximo evento. Gracias, Yulisa. Que tengas un buen día. Igualmente, sí. Hasta luego.